Muy buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado en estos días dando inicio a este curso a los días de la administración pública? Si hay alguien que empezar a plantear alguna de las, al menos una impresión, algunas de las impresiones de la lectura que han tenido en torno al primer documento que se ha cargado, y luego pues ir aclarando algunos puntos que he preparado de la literatura, y luego les planteo la presentación que he preparado para ustedes. Todavía no hay alguien que manifieste alguna impresión en los temas. Voy a ir planteando cómo todo, si se dan cuenta, empezamos con los fundamentos de la epistemología de la administración pública. Muchos de estos puntos que hemos ido analizando en el documento, en su momento de repente ustedes han visto así como que cuál será la vinculación directa con la administración pública, y es ilógico que vaya surgiendo esa duda. Es un tema bastante complejo, también es un tema bastante nuevo en ese sentido, en su aplicación a la administración pública. Por eso cuando hablamos de estos fundamentos, dice en el listado de los sistemas, tratar de plantearles desde dónde se originaba esta ciencia, la ciencia o la epistemología de la administración pública, que empezar desde la filosofía, luego estudiar el tema de la epistemología. La filosofía, desde siempre, muchos de los teóricos de las diferentes ciencias han considerado a la filosofía como la madre de las ciencias, y debido a la amplitud que tiene el conocimiento, permite que entonces se vayan realizando varias especializaciones de acuerdo a los diferentes temas de la ciencia. Y así, si bien es cierto, viene la filosofía como madre de las ciencias, pero también es importante ir viendo cómo toda la ramificación que se fue dando después en las diferentes especializaciones. Y así, por ejemplo, ya viendo el tema del conocimiento como es tan amplio, ustedes pues en su momento han de haber escuchado al gran Sócrates como uno de los grandes filósofos de la antigüedad. En su expresión, yo solo sé que no sé nada, en la medida en que más cuenta me doy que menos sé. Se dieron cuenta los filósofos, estos grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platón, los primeros grandes filósofos, se fueron dando cuenta que era necesario entonces ver cómo se especializaba el conocimiento también en las diferentes ciencias. Por eso parto de la filosofía, luego trabajo el tema de la epistemología,
La epistemología tiene dos puntos claves. Y por eso mismo queremos estudiarla como tal, porque es estudio, o sea, de lo que es el conocimiento. Por eso dice epistemología, o sea, el estudio del conocimiento. En ese conocimiento como ciencia, y luego entonces abordar el tema en sí, ¿por qué el conocimiento? Ustedes en su momento pues habrán escuchado se cuestionan cómo lograr captar y tener ese pensamiento, esas cosas, esa realidad, y luego el pensamiento. Y ese es uno de los temas fuertes a nivel del estudio de la filosofía. Que el conocimiento no es más que la aprehensión, así como puedo tomar un objeto, así como puedo agarrar un objeto, en el conocimiento nos pasa lo mismo. Aprendemos, es decir, tomamos la realidad, nuestro objeto, y lo hacemos nuestro en nuestro pensamiento, es decir, lo llevamos con sus características y lo conceptualizamos, y ese es el tema clave que nos permite estudiar la epistemología. Y un punto clave donde se concentran todos los filósofos y a nivel de todas las ciencias es el tema de la verdad. Por eso quise que tuviéramos en un momento de estudio sobre este punto, e incluso si se dan cuenta traté de ver que lo posibilitaran en el marco de la verdad, en esa relación que deben buscar entre la verdad y la certeza. Luego me lanzo directamente a estudiar la administración pública ya como una de las ciencias, es decir, la epistemología de la administración pública. Sus orígenes es clave en la epistemología, de dónde surge ese estudio de la administración pública y por qué surge este estudio. Además, ¿cuál es el objeto clave que nos lleva el estudio de la administración pública? También la finalidad. La administración pública, como toda ciencia, tendrá su objeto, tendrá su finalidad, y también tiene hacia dónde se orienta ese estudio de la administración pública y de dónde surge. Al final, pues, en este primer módulo, plantear al final todo lo que son los enfoques que se han venido dando en torno a esta gran ciencia que es la administración pública. ¿Cómo lo ven desde ahí? Desde darle continuidad a esto. De repente puede apoyar ahí alguno de los estudiantes con sus impresiones. No sé cómo lo ve Marieli en sus puntos, o por ejemplo Sharon, qué impresión tiene en torno a este primer documento que se ha cargado, o no sé, Rosa se ha unido al grupo. ¿Qué impresión tiene ya en la lectura del documento? Les dejo este espacio para que podamos escucharles también a ustedes. Yo creo que Rosa quiere hablar. ¿Me escucha? Sí, Rosa. Muy bien, correcto. Sí, creo que como trabajadores públicos nosotros tenemos que saber por qué es que estamos en la administración pública, por qué somos servidores públicos, y también conocer de qué se trata la administración, estar seguros por qué servimos.
Creo que cuando habla usted de aprender, es apropiarnos, ¿verdad?, de todo ese conocimiento de la administración y poder realizar prácticamente una mejor labor, estar convencidos de que lo que estamos realizando lo estamos haciendo bien. Muy bien, Rosa, de verdad, gracias por ese comentario. Efectivamente, hay una de las expresiones que nosotros hemos estado escuchando constantemente. Dice que entre más conocemos a alguien, más lo amamos. Y quienes servimos al pueblo y quienes somos servidores públicos y que nos encaminamos a servir a esa ciudadanía, a nuestros usuarios, a la sociedad, a nuestras comunidades, creo que tenemos que tener un fuerte acercamiento y, como usted dice, un fuerte conocimiento del tema mismo de la administración pública. Es en ese campo que estamos moviéndonos, entonces ese campo lo tenemos que conocer tan fuerte para poder entonces saber cómo servir mejor, es decir, tener una calidad en la prestación de los servicios que brindamos. Gracias, Rosa. María todavía quería comentar algo, Charles. Bien. Tratemos de avanzar. Si se dan cuenta, el estudio de la epistemología de la administración pública tiene un origen. Y ese origen es precisamente antes la epistemología y luego la filosofía. Es decir, la ciencia desde la filosofía. Y por eso quise como retomar este tema y plantear y tomar ese concepto que tenemos de la filosofía, como esa reflexión racional que busca dar esa explicación, por eso es luminosa, profunda del conjunto de todo lo que es el universo y principalmente dar una respuesta de lo que es el ser humano. Aparece muchas veces en nuestras definiciones el tema del hombre. En su momento pues se usaba mucho ese término, el hombre. Sin embargo, nosotros sabemos que es un genérico y actualmente lo usamos como el ser humano. Entonces la intención, o sea, la idea de la filosofía, mi estudio es basarse en esa reflexión que se debe hacer racional en torno de lo que es el ser humano. O bien ese anhelo que tiene el hombre, o también de entenderse claramente a sí mismo y sobre todo de cómo comprender el universo. Hay uno de los grandes no solo filósofos, sino en el campo de las personas que tienen ese profundo conocimiento del Ser Supremo, hacen ver cómo desde la antigüedad había una fuerte expresión, ese ergo es decir, conócete a ti mismo. Era una expresión tan fuerte que si después nosotros lo llevamos al tema de la religión, lo vemos en la Biblia y en muchos escritos religiosos, aquel término de ámate a ti mismo. Es decir, si no te conoces a ti mismo, ¿cómo pretendes conocer el mundo? Y esa expresión es tan fuerte porque era lo que ahorita trataba Rosa también de hacer ver. Cómo nosotros queremos hablar de la administración pública, cómo queremos actuar como verdaderos servidores públicos si no queremos
conocemos la administración pública y no profundizamos en los problemas de la administración pública. Y la epistemología de la administración pública se va a concentrar en esos temas de la administración pública. Entonces, por eso mismo, vean desde dónde está surgiendo esta ciencia, en la filosofía, donde precisamente trata de cómo se entiende el hombre, cómo se conoce o cómo se profundiza en entender el universo. Traté por lo mismo que se dieron cuenta también en esta semana en felicitaciones. He visto muy buenos comentarios en torno al tema en el foro de esta semana, donde tratamos de ir profundizando un poco este tema de la filosofía en el marco de la epistemología de la administración pública, pero como este punto así pálido, azul pálido, que está allá muy lejos, como la intención al final es cómo llegar a descubrir ese universo, cómo llegar a descubrirse el ser humano, el hombre a sí mismo. No es tan fácil que el hombre se conozca a sí mismo. Por eso uno de los grandes interrogantes al inicio era el tema de cómo llegar a entenderme, cómo llegar a conocerme, y las grandes preguntas que surgieron. No sé si ustedes se dieron al inicio cuenta quién soy yo, o sea, preguntarse quién soy yo, por qué existo. Y esos temas son claves, y por eso es importante que nosotros también lo vayamos profundizando. Veamos en otro punto importante. Dice que la filosofía, más específicamente, es el esfuerzo por llegar a una explicación racional y satisfactoria de la vida humana y por ende de la realidad. El video que les descargué, y agradezco ahí a Luis que también compartió otro vídeo ahí a la par del vídeo de Carl Sagan que planteamos en esta semana, donde también se busca hacer esa relación de la importancia de lograr explicarnos de dónde la vida humana. Y nos preguntamos primero, ¿quién soy yo? Pero también debemos preguntarnos, ¿qué es el universo? ¿Cuál es el origen del universo? ¿De dónde surge el universo? ¿Cuál es el origen del hombre? Cuestionarse el puesto desde la filosofía que van surgiendo y que van amarrando luego después, porque entonces se estudia también la administración pública. Ahora bien, sí, estamos hablando de una filosofía, surge después, ya en su ramificación, el tema de esta ciencia, la epistemología. La epistemología es esa reflexión crítica sobre las condiciones que hacen posible el conocimiento. Oigan bien, una reflexión crítica que busca explicar por qué conocemos y también los problemas que ponen en juego en la construcción misma de ese conocimiento. Es decir, ¿por qué existe la ciencia? Aparte de eso, ¿cómo se construye la ciencia misma? En ese sentido se plantea esa necesidad de un espacio teórico reflexivo que permita entonces explicar toda esa génesis, los presupuestos, las pretensiones de objetividad y validez y la finalidad misma del conocimiento. Es la epistemología, y por eso dice epistemo, o sea, el origen del conocimiento. Hay alguna
duda o alguna pregunta en torno a esta ciencia, por favor. Sharon, ¿tenía alguna duda? Claudia, creo que estamos ahí. Claudia, bienvenida. Ya por ahí que se unió al grupo, ya también hacen cosas, se ha unido al grupo, y veo ya un buen grupo ahí, por favor. ¿Sí puede explicarle? Muy bien. Continúo. Entonces, ¿os escuchan? Licenciado, buenas noches a usted y a todos y todas. Solo una consulta. ¿Qué papel juega en sí la epistemología dentro de la misma filosofía? Si la filosofía es la que busca la razón de ser de algo en sí. La epistemología está enfocada a un campo científico, porque en el mismo texto dice, plantea la necesidad de un espacio teórico reflexivo que permite examinar me imagino el origen de algo. Solamente gracias. Claro, la epistemología es una rama se origina en la filosofía. Cuando se habla de la filosofía, por eso mismo se dice en uno de los conceptos que otros teóricos tratan de plantear es que es el estudio de la sabiduría. No sé si han visto ahí, incluso se trató de presentar uno de estos conceptos como el estudio del saber, y por eso muchos de los filósofos se les llamaba amantes del saber, porque era ese su campo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una ramificación entonces de las diferentes ciencias, la epistemología lo que hace es estudiar esas ciencias. No sé si voy aclarando esa duda. El estudio de la epistemología es el estudio de la ciencia. Y por eso mismo, ¿cómo se origina la ciencia? ¿Cuál es la problemática acerca de cómo conocemos, por qué conocemos? Esa es la rama específica de la epistemología. Y sobre eso, cuando nosotros hablamos de una epistemología de la administración pública, entonces hablamos de un estudio de esa ciencia que es administración pública. Y así vamos a ver que existen varias epistemologías: la epistemología de la sociología, la epistemología de la psicología, en este caso la epistemología de la administración pública, como lo estamos haciendo. No sé si claro esto o necesitamos profundizar un poco más. Gracias, Nick. Quiere decir de que la epistemología es como el estudio nativo, el estudio de origen, de dónde parte todo eso. Por eso es de que se abre todas las diferentes ciencias. Así es, busca la respuesta a estas diferentes ciencias, de dónde son, por qué existen, cuál es su objeto de estudio, cuál es la finalidad. Todos esos elementos son propios de la epistemología. Y por eso dice que es muy amplio, pero se origina en la filosofía, como el conocimiento general o el saber general. Gracias, Mirza, por su intervención. Trato de continuar. Un tema importantísimo. Ustedes se dieron cuenta dentro de este estudio, uno es el conocimiento, que es preciso saber por qué conocemos. Y de ahí habrán varios filósofos, varias teorías que harán ver que
ejemplo, hemos conocido por la práctica. Entonces surgirá aquella gran corriente y aquella gran teoría, el pragmatismo. Yo conozco por la práctica, y por eso también más adelante de empirismo, es decir, yo conozco por la experiencia, y así en la administración pública ustedes van a escuchar, este es un gran pragmático, conoce mucho de la administración pública, pero de forma empírica, es decir, porque solo conoce la administración pública por todo el tiempo que ha venido trabajando en la misma, y toda la experiencia que tiene en torno al trabajo de la administración pública, pero no conoce la teoría, o sea, no llega a ese racionalismo que otra corriente se va a hacer ver que el conocimiento solo se obtiene desde la razón. Por supuesto, nosotros desde la filosofía vemos que haber una combinación clara entre la teoría y la práctica, y por eso entonces estudiar la administración pública, pero también trabajar en la administración pública. Y que cuando nosotros hablamos de la administración pública, sobre todo aquellas personas que quieren ingresar a la administración pública, por eso decimos, los países desarrollados lo tienen, es una carrera administrativa, por supuesto. Entonces primero se debe preparar a la gente y que se darles herramientas, conocimientos en torno a lo que es la administración pública, para que luego entonces lo pongan en práctica. Así nosotros tenemos mucha gente muy empírica, muy pragmática en la administración pública, porque conocen y saben hacer muy bien su trabajo, y de verdad admirable cómo logran conocer ese trabajo de la administración pública, cómo conocen a la administración pública, es decir, en el sentido pragmático, porque lo han vivido y ya le conocen al Estado de nosotros su labor, su trabajo, pero no tienen conocimiento fuerte de toda esa epistemología, es decir, de la administración pública, todo el conocimiento que envuelve a la administración pública. Entonces ahorita en estos momentos me imagino algunos estarán cuestionándose, es cierto, o sea, falta conocer cuál es el objeto, por ejemplo, el Estado, el gobierno, la administración pública, las políticas públicas, todo lo que es el objeto mismo de la administración pública, lo que es el poder, cómo se maneja ese poder, entonces también después cómo se gestiona, porque son los instrumentos claros para conocer la administración pública. Entonces, si se dan cuenta, y por eso desde el inicio cuando planteaba un poco el índice acerca de estos puntos de la filosofía, la psicología, unos puntos claves que estudia la epistemología de la administración pública y la filosofía misma, es el conocimiento. Es decir, ¿qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Y de dónde se origina el conocimiento? Y al final, no es más que esa prevención. Como que nosotros jugando dijéramos, voy a meter esta mesa que está esta mesa que yo tengo acá enfrente, o esta computadora que yo tengo aquí, la voy a meter aquí enfrente, la voy a meter a mi cabeza, ya sabré que entonces, ya sabré que es una computadora, ya sabré que es una mesa, y así pasa en el tema del conocimiento, y por eso juegan mucho, son claves los sentidos en el tema del conocimiento. Algunos que no tienen esa capacidad de la visibilidad, tienen la audición, y entonces conocen los sonidos y escuchan muy bien y distinguen bien quién le puede estar hablando, distinguen bien sin necesidad de verlo, porque hay muchos elementos desde la sensibilidad, es decir, desde los sentidos, que nosotros vamos obteniendo para poder entonces ir conociendo, es decir, teniendo conocimiento. Y
mencionaba este otro punto importantísimo, y por eso es esa relación, Ustedes lo van a escuchar porque ustedes lo van a escuchar mucho, los pragmáticos, los científicos de la administración pública, pero ustedes, los que están estudiando la administración pública, están dando cuenta que el tema importante también de todo el pensamiento, todo el tema del conocimiento, la teoría de la administración pública, para poder dar un mejor mensaje, la respuesta que damos. ¿Cómo les pareció esta relación? ¿Cómo les pareció esta relación? ¿Han escuchado esto? Claudia, ¿han escuchado esto? Claudia, estimadísima Claudia, ¿cómo has visto este tema? ¿Cómo has manejado el tema, sobre todo la gerencia pública y cómo se van manejando estos diplomados, cursos que están trabajando? ¿Por qué esa necesidad, Claudia, de entonces fortalecer en el conocimiento a los administradores públicos, a los servidores públicos? Claudia, escucho. Si no voy yo. Sí, ¿quién? Marieli, por favor, te escucho, Marieli. Buenas noches, Rick. Buenas noches. A los compañeros que nos acompañan. Sí, creo que usted bien lo decía. Nosotros hemos empezado, hemos trabajado en la administración y realmente no conocemos a fondo en sí la teoría, ¿verdad? Yo creo que este curso nos va a dar una pauta para conocer desde el inicio qué es y cómo lograr desempeñar un buen papel en el campo donde estamos trabajando, ¿verdad? Claro, bien, gracias Marieli por su intervención. Efectivamente, se ha dado cuenta que casi siempre entramos a la administración pública sin conocer la administración pública, sin conocer el sector público. Eso sí es lo que ha afectado mucho a Guatemala, porque las personas entran a trabajar sin nada. Después les comparto ahí a los compañeros, pues conozco a Marieli en el trabajo, igual entran y dicen, bueno, ¿qué es esto? Pero escucho a alguien más. Igual entran y dicen, bueno, ¿qué es esto? Pero escucho a alguien más. Buenas noches. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias, sí. Con respecto a la pregunta que usted me hacía y respecto a los diplomados de gerencia pública que se dan en el lugar, pues las respuestas o las opiniones de los estudiantes es bastante fundamental, ya que ellos dicen que son áreas importantes que debe conocer un servidor público o un gerente o un administrador público, sabiendo lo que es gobierno, Estado, administración pública y políticas públicas. Y dentro de eso también un poco de gestión de la calidad dentro de los mismos servicios que se brindan. Eso es mi opinión. Sí, gracias, Claudia. Efectivamente, luego de los servidores públicos se ponen a estudiar estos temas, se dan cuenta de toda la profundidad y tan amplio que es el tema de conocer en torno a la administración pública. Qué importante, y por eso manifestaba una felicitación a ustedes porque han optado por seguir este tema de la administración pública, el estudio de la administración pública. Y dos, pues también porque la idea es actualizarse y sobre todo saber que entre más conocemos vamos a servir mejor, y esa era la intención. Solo si se dan cuenta, estoy ya tratando de ir haciendo esa vinculación en torno a estos temas que nos competen de la epistemología, pero cómo se van amarrando específicamente en el tema de la administración pública. Es decir, no estamos lejos de esta realidad que es la epistemología de la administración pública, pero es tan amplio que ha sido tan difícil a veces conocerlo y profundizarlo. Para eso también esta área, y me alegra que ustedes hayan optado por continuar este estudio.
Luis quería también hablar. Luis quería también hablar disculpe lo decía aquí en el aire. Hay un adagio común en nuestros medios que dice echando a perder se aprende, pero usted mencionaba algo en relación al empirismo y todo eso. Considero que es sumamente necesario saber al campo que vamos a llegar. Lastimosamente la mayoría de personas que yo conozco hemos llegado a un trabajo público, por así decirlo, sin tener una base estática. Sería como intentar hacer un trabajo sin previa planificación. Se compromete el trabajo y se compromete, por supuesto, el servicio que se vaya o que se esté trabajando. Solamente le gracias. Está bien, Luis, gracias. Está bien, Luis, gracias ahí también por tu intervención. Y por eso hacía esa relación que lastimosamente en Guatemala todavía carecemos de esa carrera administrativa. Porque incluso ustedes se dan cuenta que después que ese problema en el Congreso con nuestros legisladores para poder abordar este tema, y de hecho es una exigencia grandísima de parte de la ciudadanía en torno a la carrera administrativa. Es una ley de 1968 que no está actualizada, es muy buena, es decir, tiene un sistema bien establecido, pero en ningún momento se ha definido el sistema de la carrera administrativa y sobre todo en ningún momento ha habido interés por parte de los políticos en buscar que se impulse la carrera administrativa. Uno, porque si ustedes se dan cuenta, la administración pública, los puestos de la administración pública se han convertido en un botín político. Ese botín político porque es el medio que utilizan los políticos mismos entonces para poder ofrecer puestos en la administración pública a quienes participan en los procesos electorales en sus diferentes partidos. Pero esto no puede seguir así, es decir, tenemos que ir frenando y promoviendo y fortaleciendo esta situación ciudadana a la que finalmente vamos a participar con cámara. Muy bien. Perdón, teníamos ahí un problema técnico, pero estamos de nuevo. Entonces decía, por ejemplo, otro tema tan importante que estamos manejando en este tema de la epistemología de la administración pública, también es el tema de la verdad. Ahí hay uno de los mensajes de una de las compañeras que estoy viendo a nivel del chat, y como trata de chat de decir ahí que vienen a hacer como un complemento de la objetividad y validez de la finalidad de conocimiento. O sea, también otra compañera de venida a ver si ya vi por ahí que se unió al grupo. Habla mucho de esa concordancia del juicio con la realidad, y por eso mismo como que he estado viendo ahí que están ya trabajando con el tema de la verdad de certeza. Al final ustedes se pudieron dar cuenta que el fin del conocimiento precisamente se centra en alcanzar la verdad. Y esa verdad, cuando estábamos viendo el tema en el documento, traté de plantear una conceptualización que tratan de dar algunos de los filósofos, como dice la verdad es adecuatio mentis res, es decir,
cómo mi mente se adecua a la realidad. Oigan bien, la adecuación de la mente con la realidad. Es decir, si está el objeto ahí enfrente, ese objeto, ¿cómo se concuerda entonces con mi mente? Es decir, hay una concordancia tan real. Por eso cuando nosotros decimos, es una mentira, sí, porque lo que está diciendo no concuerda con la realidad, no concuerda con la red, con la cosa. Leslie, ¿iba a decirnos algo? Pati Villagrán también está haciéndome una pregunta. La verdad debe obligatoriamente ser universal. Es que la verdad es universal. Sí. Y por eso cuando hablan algunos dicen una mentirita, voy a decir una mentirita, o no hay mentiritas, no hay verdad a media. ¿Es verdad o no? Y la verdad es universal. Se habla en el término de principio. En principio la verdad es universal. Entonces ese es un punto clave. No sé, se me estaba planteando ahí una de las compañeras. Y vamos a continuar entonces con otro punto, llegar al tema de la epistemología de la administración pública. ¿Rosa iba a decir algo? Rosa iba a comentar alguna... ¿Rosa iba a hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, veamos entonces ya como concepto de la epistemología de la administración. Cuando se habla de este término, nosotros dice puede considerarse como una ciencia aplicada cuando nos referimos a la administración pública como epistemología, como una ciencia aplicada en continuo desarrollo y evolución que pertenece a las ciencias sociales, tal como lo demuestra su objeto de estudio, el cual ha existido desde las primeras civilizaciones de la historia, oigan, y es más notorio en los grandes imperios. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que estudiar la administración pública o el estudio de la administración pública no es de ahorita. Incluso puedo decir, hay muy pocos teóricos de la administración pública. Y el alemán Bonan, aquí en nuestro vecino país de México, con Omar Guerrero, teórico Omar Guerrero, Hugo Wilson, por ejemplo, en Estados Unidos, que son como grandes teóricos de la administración pública, pero después no hay muchos teóricos, no se estudia mucho la administración pública. Aquí en Guatemala, algunos acercamientos que hemos tenido, por ejemplo, Marco Tulio Casas, que ha escrito bastante en torno al tema de la administración pública, en su momento algunas historias que también han trabajado algunos de los teóricos acá y que después han sido incluso gerentes de la institución del Instituto Nacional de Administración Pública, donde ustedes son los excelentes alumnos que tengo yo en esta oportunidad y que tengo el honor de tenerlos. Hussein, por ejemplo, escribió un poco sobre la administración pública, la historia. Tenemos por ejemplo, Ruano, Roca, Carolina Roca, grandes personas que están ya metidos en este tema de la administración pública. Y les confieso algo, cuando se habla de un curso de la epistemología de la administración pública, no van a encontrar mucha teoría, no van a encontrar muchos documentos en torno a este tema. Es un tema bastante complejo y por eso tratamos ahí de ver cómo acercábamos los temas más próximos para que ustedes pudiéramos dar a entender
en qué consiste esta ciencia. La administración pública no puede considerarse solo como un arte o una filosofía para ser considerada como parte de las humanidades, porque ha producido durante mucho tiempo enormes obras de validez teórica, oigan, que rebasan todo ese ámbito empírico. La episteme de la epistemología de la administración pública, entonces, es el estudio, es el estudio de los problemas del conocimiento de la administración pública. Mejor dicho, es el estudio del conocimiento de los problemas grandes que atañen a lo que es la administración pública. Y por eso esos problemas grandes de la administración pública son las necesidades y los problemas más grandes, más sentidos de las comunidades y de las sociedades. ¿Y desde dónde puede verse todos esos elementos de estudio de la administración pública? El Estado, clave de la epistemología de la administración pública es el Estado. Donde estamos, porque este Estado, es decir, cómo se construye el Estado, de dónde se construye, quién construye este Estado. El Estado es político, el poder. Entonces, ¿de dónde ese poder? ¿Cómo regular ese poder? La constitución política de la República. Solo cuando oímos nosotros constitución política, ya estamos oyendo cómo se regula todo lo que es la política o cómo se regula todo lo que es el poder del Estado. Y asimismo, otros elementos como el gobierno, cómo se gobierna, estos elementos clave, por qué ejercer el poder, ¿por qué este tipo de procesos para poder llegar a alcanzar el poder? ¿Por qué todas esas problemáticas que hemos tenido en Guatemala para que al final tengamos cantidad y diversidad de gobiernos y cómo esos gobiernos después ejercen ese poder? La administración pública como tal, como esta ciencia, pero no solo como ciencia, sino como esta práctica donde es el medio con el cual se operativiza o se acciona o se manifiesta el Estado, también el medio con el que el gobierno acciona sus políticas públicas o ejecuta las políticas públicas. Esto es el estudio de la epistemología, esto es lo que estudia la administración pública. Aparte, importante también como ciencia, tiene todos estos elementos claros. Y ustedes van viendo en lo que es la administración, la planeación, la jerarquización, la constitución, el control, la organización, centralización y otros puntos claves que hacen realmente acelera la administración pública como una parte. Y por eso la epistemología estudia entonces todo lo que es el conocimiento en torno a la administración pública, es decir, los problemas que afectan. Pero un gran problema que nosotros tenemos es que las administraciones públicas de los diferentes países en vías de desarrollo, mejores vías de desarrollo para que se vean más bonitos, para no decir subdesarrollados, ofrecen a los capitales internacionales tasas de ganancia. Estas grandes tasas de ganancia para traer a nuestro territorio, ¿no? Por eso de los gobiernos dependen las ganancias de los capitales. Y por eso es un gran error y un gran problema que tenemos nosotros en nuestros gobiernos, lo que se enfocan es a ver ganancias. ¿Sí? No, el gobierno tiene que gobernar por políticas públicas, es decir, los gobiernos deben gobernar dando respuestas pertinentes a las realidades concretas societales. Es decir, ¿hay algún comentario en torno a este punto? Antes de continuar con los enfoques de la administración pública, ir ya concluyendo, qué bueno que al final se sumó el grupo. ¿Hay alguna intervención, por favor? Sharon o Leslie. Escuchamos, Sharon. Leslie Palacio. Escucho. Sí, en torno de la diapositiva anterior y lo que usted comentaba, precisamente hoy hacía un comentario en el trabajo de cómo los gobiernos han
venido a permitir que empresas de otros países pues vengan a explotar nuestros recursos naturales y no tienen una política adecuada de cómo evitar los desechos y todos los males que atraen a cada población. Hablaba acerca de lo de que está sucediendo en la mina de Marlín, allá por Zapata, de que hay ya demasiados niños que están naciendo ya malformados, mujeres con cáncer ya en la matriz y todo, a raíz de esa explotación. ¿Y qué es lo que le queda a Guatemala? El 1% de la explotación minera. Entonces, esa es parte de la administración pública, ¿verdad? De que deja que otros países vengan a explotar nuestras minas y no, el gobierno no hace nada, sino que hay demasiados intereses particulares y partidistas que no permiten que la población se beneficie, ¿verdad? Y como decíamos, si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién va a cuidar de nosotros, verdad? Entonces, nosotros como empleados públicos tenemos que, ahí sí que presionar hacia arriba para que los gobiernos no hagan esto, ¿verdad? Sino que creen políticas que si van a permitir que otras empresas extranjeras vengan a explotar, pues ver las políticas que se van a utilizar para que queden beneficiado el pueblo de Guatemala y que también todas esas explotaciones de los recursos naturales pues sean en beneficio de la misma población guatemalteca y no que se vaya al extranjero, ¿verdad? Eso es muy importante. Gracias, Leslie. Efectivamente, nosotros ya vemos en la realidad cómo se dan estas cosas, es porque la importancia de cómo la ciencia de la administración pública y sobre todo la epistemología que estudia esa ciencia de la administración pública, esos temas clave que tiene que abordarse en lo que es el gobierno. Cuando nosotros decíamos los gobiernos, y muchos teóricos lo hacen ver, los mejores gobiernos son los que gobiernan por políticas públicas. Es claro, o sea, porque si efectivamente ante todas las problemáticas de la sociedad, los gobiernos realmente deben dar respuestas, tomar decisiones claves para atacar este tipo de problemas que tenemos en la sociedad, y por eso entonces sí gobernamos por políticas públicas. Y este es un instrumento clave al final que deben ir manejando. El sentido epistemológico de la palabra administración pública entonces significa tratar el servicio al pueblo, es decir, al público. La idea se encuentra entonces asociada a una satisfacción de las necesidades del público, o lo que tiene entonces un gran sentido colectivo. Entonces la administración pública es la actividad organizada. Importantísimo. El sentido etimológico de esa palabra administración pública es prestar servicio al pueblo, es decir, al público. Esa es desde la etimología, desde la raíz, la administración pública en su conceptualización tiene una definición que es servir. Nosotros cuando hablamos de principios de la administración pública o principios de los servidores públicos es el servicio y su vocación es el servicio. Todos los servidores públicos deben tener por vocación servir y servir entonces con calidad, porque eso es lo que estamos buscando. Al final, pues, algunas de las cosas ya lo van a estar, ya tendrán el acercamiento las siguientes semanas en torno a estos conceptos de la administración pública. Sin embargo, acerco todavía un tema más donde dice que es el conjunto de operaciones que van encaminadas a cumplir o a hacer cumplir la política pública. Este es un trabajo propio de la administración pública. Los gobiernos, en el marco de las políticas públicas, deben y lo hacen a través de las políticas públicas y lo hacen a través de la administración pública. Esa política pública, la voluntad del gobierno total y como esta es expresada por las autoridades competentes.
La administración pública, entonces, al final, es el aparato de gestión, ese gran aparato que tiene el Estado para poder, a través del gobierno, ejecutar la política. Así de rápido se me fue el tiempo. Un millón de gracias por estar atentos, por estar tan presentes en este tema, es un poco complejo, pero muy interesante, de mucha importancia para nosotros como servidores públicos poder ir abordando y poder ir profundizando. Es como cuestión, no sé si alguien quiere comentar algo al final, dejo unos segundos para que alguien se manifieste, y si no, pues estoy agradeciendo realmente su atención y felicitándoles por nuevamente por haber estado en este curso. Sí, escucho. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que bastante enriquecedora la noche con los temas que se trataron, sobre todo en el tema de las políticas públicas. Creo que lamentablemente cuando se definen las mismas, necesariamente se debe coordinar con todas las entidades que participen en la ejecución de las políticas públicas, y lamentablemente en el país tenemos un problema cuando hablamos de coordinación interinstitucional. Muchas veces, pese a que exista una política pública, nos cuesta interactuar con otras entidades para lograr el objetivo de las políticas públicas, de ejecutarlas como tal. Creo que es bastante importante formarnos en el tema de la administración pública, sobre todo porque pues la administración pública como tal, como usted lo decía, es el gestor y el que ejecuta al final esas políticas. Entonces, como funcionarios públicos de distintas entidades, trabajar para lograr esa coordinación eficiente y cumplir realmente con el objetivo de las políticas públicas que estén definidas, ¿verdad? Las cuales pues deben definirse pensando principalmente en beneficiar a la población en general, ¿verdad? Y no a intereses particulares como se platicó el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su intervención. Patricia, lastimosamente cuando usted habla en el marco de las políticas públicas, el tema de la coordinación interinstitucional tiene un origen bastante concreto. Precisamente el mismo tema, uno, del desconocimiento de la coordinación y elaboración de la política pública; dos, en su ejecución; tres, en la institucionalización misma de la política pública, y eso ha afectado mucho en Guatemala. Cuando tratamos de ver el tema de la coordinación interinstitucional, agregamos o involucramos muchas instituciones en el tema de una política pública, y en el momento ya de su coordinación, como hay tantos interventores, tan difícil se hace la coordinación, porque entonces todos tienen que ser coordinadores, o como decimos nosotros, todos tienen ver quién es el que maneja, o el que manda, o el que dirige, o el que lidera, y busca protagonismo, y eso es malo para el desarrollo de nuestro país. Entonces es importante tener tan claro quién elabora en el marco de Guatemala. Estamos muy claros que la CEGEPLAN, que es la Secretaría General de Planificación, es rectora de las políticas públicas. Por supuesto, de la formulación, elaboración, etcétera, pero esa formulación y elaboración tiene que ser con participación, con consenso, es decir, darle espacio a la ciudadanía, a las organizaciones, para que entonces logremos unas verdaderas políticas públicas. Y luego entonces dejar, una vez que esté lanzada esa política pública, dejarle espacio a la ejecución, a las instituciones propias de competencia, para que coordinen eso. No sé si hay alguna otra información. Claudia, por favor, para que una política pública sea beneficio, debe ser en consenso, no solo un grupo de intereses personales. Por supuesto, Claudia, este ha sido uno de los problemas
fuertes, porque muchas veces creemos que las políticas públicas las tiene que lanzar el gobierno. Las políticas deben elaborarse, deben formularse y por eso tenemos algunas de las teorías de la elaboración de las políticas públicas desde abajo, es decir, desde el consenso, desde la participación de los diferentes los actores que más sienten la problemática y que más tienen esta necesidad son quienes deben participar para poder elaborar y subir entonces a esa agenda de gobierno, es decir, que al gobierno le interese esa problemática para que pueda darle su importancia y entonces poderla ejecutar. No sé si hay alguien más que pueda participar. Muy bien, muchas gracias. Que tengan una feliz noche y estaremos ahí próximos ya en el siguiente módulo para poder trabajar en los temas ya de la conceptualización y algunos otros elementos del objeto de la mucha feliz noche y que descansen y el día mañana ya llega el viernes chiquito, así es que a poder descansar y un feliz fin de semana para ustedes. Éxitos y feliz noche.